Si digo el nombre de Sigmund Freud, es muy probable que la primera imagen que venga a la cabeza de cualquiera sea la de un médico victoriano. Un señor muy serio, ¿no? Exacto, un señor acomodado, sentado en absoluto silencio detrás de un diván. O fumando un puro, que es el gran cliché. Sí, sí, con el puro siempre. Alguien que pasa sus días enteros en una habitación cerrada, analizando, pues no sé, los sueños rarísimos de sus pacientes. Totalmente aislado. Claro, obsesionado con los conflictos internos de una sola mente, ignorando por completo el mundo real que hay al otro lado de la ventana. Esa es un poco la caricatura que ha sobrevivido en la cultura popular durante más de un siglo. Es la imagen que tenemos todos, ¿sí? Pero, a ver, ¿y si esa imagen no solo es incompleta, sino que es fundamentalmente errónea? Uf, es que cambia todo. Imagínate, ¿qué pasaría si ese famoso diván clínico fue concebido, en realidad, como un arma política? Es una premisa que rompe por completo con lo que se suele enseñar normalmente. O sea, siempre se asume que el psicoanálisis nace y muere en el individuo. Que ahí no sale. Justo. Sin embargo, cuando se rasca un poco por debajo de la superficie de esa narrativa más oficial, aparece un panorama, bueno, completamente distinto. Aparece un pensador profundamente preocupado por las estructuras de poder. Y precisamente de eso trata nuestra inmersión a fondo de hoy. Vamos a basarnos en unos extractos de un texto fascinante llamado La dimensión política en Freud, del autor Hernando Bernal. Un texto muy revelador, la verdad. Muchísimo. La misión que tenemos por delante hoy es desmentir ese mito tan persistente de que el psicoanálisis es una práctica puramente clínica y desconectada de la calle. De lo social, sí. Eso es. Vamos a seguir el rastro de las fuentes para descubrir a ese Freud revolucionario, aquel cuyas ideas estaban arraigadas en la polis, en la ciudad y en la lucha por la justicia social. Que suena casi contradictorio para mucha gente. Totalmente. Vale, vamos a desgranar esto. Para empezar a entender este cambio de paradigma, creo que hay que preguntarse por qué existe este falso mito. O sea, ¿de dónde surge la idea de que la terapia y la política son universos paralelos que nunca se tocan? Pues a ver, el texto de Bernal es muy claro en este punto porque argumenta que ese rechazo de lo político en nombre de una supuesta pureza clínica no viene de Freud. No era cosa suya. ¿Qué va, qué va? Ni tampoco de teóricos posteriores como Jacques Lacan. Ha sido más bien un fenómeno histórico de compartimentación, por así decirlo. O sea, de separar las cosas en cajitas. Exacto, con el tiempo se popularizaron enormemente los escritos técnicos de Freud. Ya sabes, los que detallan la mecánica del inconsciente, la represión, la interpretación de los sueños. Lo más mainstream, digamos. Claro, lo que se estudia en las facultades. Pero, al mismo tiempo, se dejó en un segundo plano toda una serie de trabajos que, sin exagerar para nada, podrían catalogarse como los escritos políticos de Sigmund Freud. Escritos que demuestran que su mirada no estaba puesta solo en el cerebro de una persona aislada, No, no, en absoluto. sino en la estructura de la sociedad humana en su conjunto. Eso es. Y Bernal subraya que esta preocupación por lo social no era un pasatiempo moral o filosófico de Freud para sus ratos libres, ¿sabes? Como si dijera, bueno, ahora me pongo a pensar en la sociedad. Ya, como un hobby. Exacto. Era una cuestión clínica, estructural. La tesis central aquí es que Freud pensaba que la patología del individuo está inevitablemente sumergida en el tejido social. Van de la mano. Sí, o sea, no se puede entender el sufrimiento de una mente sin entender las leyes de la ciudad en la que esa mente habita. A ver, para visualizar cómo funciona esta inversión, me imagino una metáfora muy sencilla. Es como intentar curar a un pez que está enfermo dentro de una pecera llena de agua tóxica. Me gusta esa imagen, sí. El enfoque médico tradicional sería sacar al pez, ponerlo bajo un microscopio, aislarlo, darle un medicamento y devolverlo al agua. Pero claro, el agua sigue igual. Exacto. Evidentemente el pez volverá a enfermar de inmediato. Freud parece darse cuenta de que no sirve de absolutamente nada tratar la angustia del pez sin examinar los niveles de toxicidad del agua en la que nada. Esa metáfora ilustra perfectamente el salto conceptual que da Freud. Pero lo que plantea el texto va incluso un paso más allá. ¿Ah, sí? Sí, sí. Freud no solo miró esa agua tóxica desde lejos, sino que introdujo esa misma agua dentro de su consulta. Fíjate. Bernal cita una obra crucial para entender esto, que es Psicología de las masas y análisis del yo. Un título que ya de por sí impone. Ya te digo. En este texto Freud hace algo que en su momento fue inaudito. Toma la psicología de las masas, que normalmente se utilizaba para estudiar revoluciones, multitudes o ejércitos, Lo macro. lo macro exacto,
y la integra en el corazón mismo de la experiencia analítica. Llega a definir a la pareja formada por el analista y el paciente como una masa de dos. Frena ahí. Me vas a tener que explicar cómo funciona eso, porque suena a contradicción directa. A ver, Cuando alguien habla de una masa, la imagen mental que tenemos todos es la de un estadio de fútbol a rebosar o una manifestación multitudinaria en las calles. ¿Cómo pueden dos personas sentadas tranquilamente en una habitación constituir una masa? lo fascinante aquí es que Freud entendió que la masa no es una cuestión de cantidad de personas. No. No. Es una cuestión de dinámicas de poder y de vínculos. En el momento en que hay dos personas interactuando de forma continuada, ya están operando las fuerzas invisibles de la sociedad ahí dentro. O sea, se replica el mundo exterior. Exactamente. Ahí dentro hay autoridad, hay sumisión, hay rebelión y, bueno, hay un concepto técnico fundamental en psicoanálisis que es la transferencia. Vale, detengámonos un segundo en la transferencia, para que quienes nos escuchan tengan clarísimo el mecanismo. Claro. A ver, la transferencia ocurre cuando el paciente proyecta o redirige hacia el analista los sentimientos, miedos o expectativas que originalmente tenía hacia figuras de autoridad en su vida. Como sus padres, por ejemplo. Sus padres o la propia sociedad en mayúsculas. Vale. Por ejemplo, si una persona ha vivido oprimida por una autoridad tiránica, en algún momento del análisis empezará a tratar al terapeuta con esa misma hostilidad o, por el contrario, con una sumisión absoluta. Ya veo. Al hacer esto, las paredes de la consulta, digamos que desaparecen. El paciente está recreando las jerarquías y las opresiones del mundo exterior en tiempo real, justo ahí, frente al analista. Wow. Por eso es una masa de dos. Es un laboratorio en miniatura de la sociedad. Entendido. O sea, el diván no es un refugio para escapar del mundo. Es el lugar donde el mundo exterior se manifiesta para poder ser analizado en vivo y en directo. Tal cual. Y esto conecta directamente con otro texto que menciona Bernal, que es el malestar en la cultura. Ahí Freud plantea que las reglas, las prohibiciones y las exigencias que impone la civilización para mantener el orden son la causa directa del sufrimiento y la neurosis del individuo. Así lo veía Freud, sí. Las tensiones del mundo exterior no son un decorado de fondo, como mucha gente piensa. Son el motor del sufrimiento individual. Pues si seguimos este hilo conductor llegamos a una encrucijada fascinante. A ver, Si la terapia es en realidad una interacción social en miniatura, un ensayo de cómo nos relacionamos con el poder y las normas culturales, entonces la gran pregunta es, ¿qué tipo de ciudadano sale por la puerta de esa consulta una vez que ha terminado su análisis? esa es la clave de todo el asunto. Porque pasamos de hablar de pura teoría a hablar del impacto tangible que tiene esto en las calles, en el día a día. Y aquí es donde entra de lleno el concepto de la práctica psicoanalítica como un acto inherentemente antiopresivo. Antiopresivo. Sí, Bernal rescata una idea del psicoanalista francés François Lewil, formulada en el año 98, que responde exactamente a esa pregunta que acabas de hacer. ¿qué dice Lewil? Lewil plantea que la persona que atraviesa esta formación, a la que él llama el niño formado por el psicoanálisis, adoptará una posición subjetiva muy particular frente a la vida. Ajá, y la define con dos negaciones, fíjate. No será un sujeto opresivo y no será un sujeto reaccionario. Vale. Quiero hacer de abogado del diablo un momento aquí. Dispara. Porque esta idea choca frontalmente con la crítica más habitual que se le hace a la psicoterapia desde ciertos sectores. Mucha gente asume que ir a terapia sirve básicamente para adaptarte al sistema. Sí, para encajar. Exacto. Es decir, tienes un problema porque no encajas en las exigencias locas de tu empresa o de tu entorno, vas a terapia, te arreglan la ansiedad, entre comillas, y vuelves a ser un engranaje dócil y productivo que deja de dar problemas. Es una crítica súper común, sí. Pero lo que Lewil y Freud proponen parece apuntar exactamente en la dirección opuesta, ¿no? Es una objeción fundamental la que haces, porque revela cómo se ha malinterpretado el objetivo clínico durante años. La cura analítica, tal y como la expone este texto, no es, en absoluto, un proceso de domesticación. No te domestican, entonces. Para nada. No busca limar tus asperezas para que encajes sin quejarte en una sociedad que igual está enferma. Ya. El mecanismo funciona de otra manera totalmente distinta. Cuando una persona analiza profundamente de dónde vienen sus miedos, sus pulsiones destructivas o sus inseguridades estructurales, algo cambia en su relación con el poder. ¿Y cómo ocurre ese cambio exactamente? Piensa en qué es lo que empuja a un ser humano a oprimir a otros, o a aferrarse a posturas superreaccionarias y dogmáticas. ¿El ego? ¿El poder? Casi siempre es el miedo.
Es una profunda fragilidad interna y la necesidad absoluta de ejercer control sobre el entorno para no sentirse amenazado. Ah, claro, el miedo al otro. Exacto. Al desentrañar esos conflictos internos a través de la terapia, el sujeto pierde la necesidad patológica de dominar al otro para validar su propia existencia. Qué potente es eso. Mucho. Al liberarse de sus propios tiranos inconscientes, pierde el impulso de convertirse él mismo en un tirano. Por lo tanto, el resultado del análisis es un individuo que rechaza categóricamente la opresión. Es como si la terapia desactivara la necesidad psicológica de participar en sistemas autoritarios. Eso es. Si alguien acude a consulta pensando que solo va a tratar un problema de estrés en el trabajo, según esta lectura, sin saberlo, se está convirtiendo en alguien mucho más difícil de manipular por las estructuras de poder. ¿Alguien más libre, en el fondo? Y esto nos obliga a dar el siguiente paso lógico. A ver. Si este individuo sanado se niega a oprimir y rechaza las posturas reaccionarias, inevitablemente va a chocar de frente con las élites de la sociedad que sí se benefician de esa opresión. Inevitablemente, sí. El choque está asegurado. Y aquí es donde se introduce una dimensión sistémica que resulta muy reveladora. El texto de Bernal recurre a la perspectiva de Jacques Lacan para explicar qué pensaba Freud realmente sobre esos opresores. Lacan fue clave para iluminar esta faceta política de Freud, sin duda. Según recoge el texto, Lacan afirmó que nadie en la historia había gritado de una manera tan potente como Freud contra lo que él llamaba el acaparamiento del goce. Aquí es donde se pone muy interesante. El acaparamiento del goce. Es un concepto denso, sí. Es denso. Para intentar aterrizarlo, imaginemos que la sociedad funciona como un monopolio económico despiadado. Vale. Pero en este caso la élite no está acaparando dinero, ni propiedades inmobiliarias, ni recursos naturales. Ajá. Lo que están acaparando es algo puramente psicológico. Están monopolizando el derecho a experimentar la vida plenamente, mientras que a la inmensa mayoría de la población se la condena a preocuparse únicamente por sobrevivir. Va por ahí la idea de Lacan. Es un muy buen punto de partida, pero hay que precisar qué significa exactamente el término goce en el psicoanálisis lacaniano, porque, a menudo se confunde con el simple placer. Y no es lo mismo. ¿Qué va? El placer es algo equilibrado, es disfrutar de una buena comida, de un paseo, de un descanso reparador. El goce, sin embargo, es una satisfacción mucho más profunda, intensa, paradójica y a menudo destructiva. Destructiva, claro. Allá de las reglas, de consumir sin límites, de ejercer el poder de manera absoluta y de encontrar una satisfacción casi retorcida en esa superioridad. Madre mía. O sea, no es solo que unos pocos sean más felices, sino que unos pocos tienen el privilegio del exceso absoluto, incluso a costa del sufrimiento ajeno. Exacto. Lo que Bernal señala es que Freud veía con absoluta claridad esta desigualdad estructural de la civilización. Fíjate, veía un mundo dividido por una frontera invisible. Una frontera de clase, en el fondo. De clase y emocional. A un lado, una minoría que ostentaba el privilegio del goce, el derecho al exceso y a la satisfacción de la pulsión sin freno. Ya. Y al otro lado, la gran mayoría de las personas relegadas puramente al lado de la necesidad. Aquellos cuya única función en el sistema es trabajar, obedecer, reprimir sus instintos y luchar por la pura supervivencia biológica básica. Los que sobreviven frente a los que gozan a costa de los primeros. Esa visión demuestra que Freud estaba muy, pero que muy lejos de ser alguien ajeno a las realidades sociales. Esto plantea una pregunta importante. ¿Cómo podíamos pensar que era un burgués acolodado y ciego a las clases sociales? Es que esa denuncia del acaparamiento del goce revela a un Freud con una fibra de justicia innegable. Totalmente innegable. Demuestra que percibía el tremendo coste estructural que la civilización imponía sobre las clases populares. Denunció a quienes acumulaban el goce sobre las espaldas de los demás. Hay un espíritu verdaderamente revolucionario y subversivo en esa observación. Un espíritu que, como subraya el texto, ha permanecido en gran parte oculto bajo esa imagen inofensiva del terapeuta de salón que comentábamos al principio. Sí, lo han suavizado muchísimo para la historia oficial. Pero Freud no era un teórico de sofá que se limitaba a escribir ensayos quejándose de la desigualdad y ya está. No se quedó ahí. Si realmente veía que la sociedad estaba diseñada para mantener a las masas dóciles y del lado de la necesidad, tenía que atacar el mecanismo central que sostenía todo ese sistema. Y la pregunta clave es,
¿cuál era la herramienta principal que utilizaba la sociedad victoriana para garantizar esa obediencia y reprimir a los individuos? Esa es la gran pregunta. Esto nos lleva al campo de batalla específico que eligió Freud. Y ese campo de batalla fue la sexualidad humana. Nada menos. Bernal es muy contundente al afirmar que Freud se comprometió en un combate directo e implacable por la liberación sexual y contra la moral opresiva de su época. Hay que contextualizar el momento histórico para entender la magnitud de esto, ¿eh? Por supuesto. Estamos hablando de finales del siglo XIX y principios del XX. La moral victoriana y eduardiana regía la vida pública y privada con puño de hierro. Era asfixiante. La represión de los instintos no era solo una recomendación de buenas costumbres, era la norma absoluta que sostenía el orden social y religioso entero. Y en ese escenario tan rígido, tan conservador, la postura de Freud fue dinamita pura. Él expuso que la civilización se mantenía en pie gracias a una opresión sexual sistemática. Tela. Exigía a los individuos una represión tan severa de su pulsión natural que el resultado inevitable era, pues, la enfermedad. Freud fue el pionero absoluto en salir al ámbito público y afirmar que la liberación sexual no era un mero capricho libertino. ¿Qué es lo que le decían? Claro, él decía que era una condición política y clínica necesaria para curar el inmenso sufrimiento humano que la sociedad estaba generando a propósito. Detengámonos en el mecanismo de esto, porque creo que es la clave de todo. ¿Por qué la sexualidad? La cultura popular ha tendido a ridiculizar muchísimo a Freud. Por esto. Demasiado, sí. Se le ha convertido en el blanco de los chistes, presentándolo como un señor un poco extraño, obsesionado con ver símbolos fálicos en todas partes o que atribuía cualquier problema a un trauma sexual de la infancia. El típico cuñado de la psicología, lo pintan a veces. Justo. Pero si analizamos lo que estamos discutiendo hoy, esa caricatura se desmonta por completo. El sexo no era una obsesión gratuita, era el arma política perfecta. Absolutamente perfecta. Porque, piénsalo, si una sociedad puede lograr que te sientas culpable por tu instinto más básico y primario, entonces esa sociedad puede controlarte en absolutamente todos los demás aspectos de tu vida. Esa es la conexión fundamental que hay que entender. La moral sexual restrictiva no era un fin en sí misma, era el mecanismo de control social más eficiente jamás diseñado. Impresionante. Al prohibir y demonizar la expresión natural de la sexualidad, el sistema se aseguraba de producir individuos crónicamente neuróticos, cargados de culpa y llenos de conflictos internos. Gente rota, básicamente. Sí. Y como comentábamos antes, una persona dominada por el miedo y la culpa interna es una persona súper fácil de gobernar. Es alguien que aceptará su lugar en el lado de la necesidad sin rebelarse contra quienes acaparan el goce. Ya veo. Al atacar la represión sexual, Freud estaba atacando el pilar maestro que sostenía la sumisión política de las masas. O sea, desmantelar esa moral era desmantelar la maquinaria entera de la opresión. Tal cual. Entonces, ¿qué significa todo esto? Lo más impactante de este análisis no es solo constatar que Freud luchó esta batalla, que ya de por sí es alucinante, sino el veredicto que emite el autor del texto sobre el resultado final de ese combate. Si conectamos esto con el panorama general, Bernal afirma, observando la evolución histórica, que Freud ganó esa batalla. Que la ganó. Sí, la ganó. La conclusión del texto es que hoy, a nivel global, es innegable que se ha producido una inmensa disminución de la represión sobre la vida sexual si la comparamos con la asfixia brutal de la época en la que nació el psicoanálisis. Cierto, cierto. El tabú victoriano se resquebrajó en gran medida gracias al camino discursivo y clínico que abrió Freud. Resulta increíble ver el recorrido que hemos hecho a partir de estas fuentes. Empezamos cuestionando el mito de la consulta como un espacio estéril y neutral, solo para descubrir que ahí dentro opera una auténtica masa de dos, reproduciendo las dinámicas del mundo real a pequeña escala. Una revolución en miniatura. Vimos cómo el proceso terapéutico tiene el potencial de crear un individuo antirreaccionario, alguien que pierde por completo el interés por oprimir a los demás. Ajá. Analizamos, a través de Lacan, esa denuncia feroz de Freud contra las élites que acaparan el derecho al exceso y al goce, dejando al resto peleando por la simple necesidad de sobrevivir. Esa frontera invisible. Exacto. Y, finalmente, entendimos que la famosa fijación de Freud con el sexo no era una excentricidad médica para nada, sino una ofensiva política calculada contra la herramienta de control más poderosa de su época. Es un viaje que sinceramente transforma por completo la manera en que entendemos el propósito original del psicoanálisis. Sin embargo, a la luz de esa victoria histórica de la que habla el texto de Bernal, creo que hay una reflexión final que deberíamos plantear. Adelante con ello.
Ponlo sobre la mesa. Una provocación que surge directamente de cruzar las tesis de Freud con nuestro presente actual. A ver, La premisa de Freud era que la represión sexual sistemática era la causa principal de la neurosis y el sometimiento humano. Y el texto nos dice que Freud ganó ese combate, porque hoy esa moral sexual estricta del siglo XIX ha desaparecido en gran parte del mundo moderno. afortunadamente sí. Pero si miramos a nuestro alrededor, ¿alguien diría que el malestar en la cultura ha desaparecido? Uf, para nada. Las tasas de ansiedad, de depresión, de agotamiento nos dicen todo lo contrario. Totalmente. Entonces, si la sexualidad ya no es el gran yugo opresivo, ¿cuáles son los nuevos mecanismos que el sistema ha inventado hoy para seguir acaparando el goce? Qué buena pregunta. ¿Acaso ahora nos controlan a través de la exigencia de productividad constante? ¿O a través del algoritmo y la hiperconexión en redes? ¿Qué herramientas modernas nos mantienen atrapados en el lado de la necesidad, creyendo firmemente que somos libres? Madre mía, esa es, sin duda, la pregunta que deberíamos llevarnos cada uno hoy para darle una vuelta. Nos obliga a mirar nuestra propia realidad contemporánea con los mismos ojos revolucionarios con los que Freud miró la suya en su momento. Resulta que aquel viejo portaobjetos de cristal que imaginábamos al principio del todo, bajo la lente del microscopio victoriano, nunca contuvo una célula aislada del mundo. Era un espejismo. Era, desde el principio, una gota extraída de un océano inmenso y lleno de corrientes políticas. Y parece que Freud siempre supo que, para curar verdaderamente a la célula, el primer paso era atreverse a cuestionar las aguas de ese océano. Gracias por acompañarnos en esta inmersión a fondo y mantened siempre esa curiosidad despierta ante las historias que creemos conocer del todo.